106.5. Son las 6:59. Buenos días, dominicanos, dominicanas, ciudadanos y ciudadanas del mundo. Julio Martínez Pozo, los comentarios de los temas más importantes en el programa de mayor influencia de la radio nacional. En este martes 29 de mayo del año 2018, buenos días a todo el equipo del Sol de la Mañana. Buenos días, Marilena Núñez, Víctor Gómez Casanova, Oli Matos, Anibel Carrosario, Pablo Maquine, Eury Cabral, José La Luz, Melton Pineda, Don Amaury Saibar. Buenos días a nuestro equipo de 5 a 7 de la mañana. Humberto Paniagua, Andrés Martínez, buenos días a Yuri Rodríguez, a Luis Ramírez, a Daris Terrero, Joselito Félix, en Santiago de los Caballeros, Ramón Paulino, así late la ciudad corazón, Manuel González Manegonte, nuestro catedrático del sector agropecuario. Buenos días a Rafael Díaz, nuestro cronista deportivo, Helen Gil, nuestra productora, Sonia Patiño, nuestra coordinadora. Buenos días a Joa Bernal. Buenos días a todo el equipo y la teleaudiencia de Telefuturo, Canal 23. Buenos días a todos y a todas, a prepararnos para ver pues de nuevo una cuarta final entre los Warriors y Cleveland. Vamos a ver de nuevo pues a LeBron James ahí enfrentado a Curry y ya nos preparamos para eso. Señores, miren, hoy quiero empezar pues lamentando todas las muertes que se produjeron en el día de ayer. El de ayer pues hubo un accidente de tránsito de un vehículo que cayó en un canal y murieron 6 personas, 4 hombres y 2 mujeres. Esto fue en la carretera Arenoso-La Ciénega, en la provincia Duarte. Una tragedia, 6 personas muertas. Pero también hubo un accidente de tránsito en creo que Santa Ana de Montecristi, y ahí murieron 2 personas. Pero en las matas de Farfán hubo una riña y murieron 2 personas y hay otras personas heridas. Es decir que ayer fue un día realmente muy sangriento, y eso es en las cosas que se publicaron, en las cosas de las que se produjeron pues informaciones, y tenemos que lamentar todas estos casos y solidarizarnos con las familias de todas estas personas fenecidas, que en cada uno de los casos ojalá se determine dónde estuvo la falla para que no se repitan muertes como esta. ¿Qué pasó con ese vehículo? ¿Por qué ese vehículo se precipitó de esa forma? ¿Hubo una conducción temeraria? ¿Había desperfecto en el vehículo o hay problemas en la vía? Por ejemplo, para determinar esas cosas. Pero bueno, después, inmediatamente, paso a otro tema, porque ayer se anunció la derogación de la famosa resolución 1508. Esta resolución 1508 de la Dirección General de Compra y Contrataciones, adoptada por el anterior director de Compra y Contrataciones el 4 de noviembre del 2008, y bueno,
es del 4 de noviembre del 2004, ratificada por el anterior el director de compra y contrataciones en el 2008 y por la actual directora de compra y contrataciones, Yocasta Guzmán, pues también ratificada esa resolución de la que después ella irresponsablemente se desentendía públicamente, pero esa resolución realmente había sido ratificada por ella. Entonces, ¿qué significa que en el día, en el día 28 de mayo la resolución se derogada? ¿Por qué fue derogada el 28 de mayo? Porque existía. Es decir, la resolución fue derogada el 28 de mayo y hoy, 29 de mayo, no tiene vigencia porque ella existió hasta el 28 de mayo. De manera que las cosas que pudieran evaluarse en función de la no existencia de esa resolución deben hacerse ya a partir de la fecha en la que la resolución no está en vigencia, porque la Constitución lo dice claro, ninguna acción del Estado, ya sea una resolución, un decreto, ninguna ley, ninguna decisión administrativa, surte efecto retroactivo. Ninguna surte efecto retroactivo. Entonces, todo lo que se dijo sobre una resolución que existía y que había sido ratificada. Pero aquí, a veces, como el gobierno, y en eso tiene razón José La Luz, no tiene control de sus procesos, cuando se da un conflicto público, cuando hay una cuestión de imagen pública, cada quien, y el presidente se lo permite, y el gobierno lo permite, cada quien juega a salvar su imagen sin importarle cuál otra esté arrastrando, de manera irresponsable. Entonces, esto pasa con esta resolución. ¿Qué era lo que esta resolución permitía? Compra directa de pasajes aéreos, de reparaciones, contratación directa de reparaciones de vehículos y compra directa de combustible. En lo adelante no habrá compra directa de nada de eso. Para comprar un galón de combustible habrá que hacer una licitación. Y en la licitación resulta que todos los oferentes van con el mismo precio del combustible porque el precio del combustible no lo pone el oferente. El precio del combustible lo pone el gobierno a través del ministerio, de un departamento del Ministerio de Industria y Comercio. Es decir, que solo basta con saber cuál es el precio oficial del combustible para determinar una compra de combustible, pero ahora no. Ahora tendrán que ir los oferentes a presentar los precios de los combustibles y eso se llevará su tiempo. Desde luego, hay que leer la resolución porque yo me imagino que cuando menos, y como ahí habían dolientes de eso, cuando menos habrán protegido los servicios de emergencia. Cuando menos, porque en esta discusión habían dolientes de eso. Habían dolientes del 911, por ejemplo, y tal vez protegieron los servicios de emergencia, aunque todos los demás servicios del Estado se lo lleve quien lo trajo. Pero por lo menos lo que le toca a algunas personas, yo me imagino que en esta resolución lo habrán protegido. Esos servicios de emergencia, porque ustedes se imaginan ahora que para una compra de combustible hay que hacer una cuestión que es totalmente innecesaria. Innecesaria y bueno, para comprar un boleto aéreo, lo único que se requiere
Lo único que se requiere es buscar el boleto con tiempo. Usted tener la planeación, porque si usted tiene el boleto con tiempo, usted consigue un boleto más económico. Si no se trata de una temporada alta en la que toca hacer el viaje. Pero de todas maneras, buscándolo con tiempo, se obtiene el boleto más barato. Ahora no, ahora vámonos a una licitación con los boletos aéreos y vamos a comprarlo más caro. ¿Por qué? Porque de lo que queremos salir de este problema de imagen que tenemos ahora, y no importa que esto cree un mayor estancamiento en la funcionabilidad del Estado. Eso no importa, es salir de esto. Ya el problema se resolvió. El problema se resolvió. De manera tal que si siguen resolviendo problemas así, terminarán cerrando el gobierno. Terminarán cerrando el gobierno porque estamos hablando de que pudo haber irregularidad en cosas que se hicieran en la ONSA. Fíjense que en mis comentarios yo nunca he descartado eso. Lo que no estoy de acuerdo, ni estaré de acuerdo, es con que se coja un informe preliminar de auditoría, se le dé dimensión mediática a un informe preliminar de auditoría, y sobre un informe preliminar de auditoría se estén emitiendo opiniones, porque eso es ilegal, totalmente ilegal e improcedente. Pero bueno, vamos a ver qué fue lo que pasó ahí y establezcamos los controles. Pero siempre tenemos que apostar hacia un Estado más eficiente. Ah, no, ya resolvimos el problema. Ya resolvimos el problema. Es como que si hay muchos accidentes de tránsito, la solución de los accidentes de tránsito es no usar el tránsito, o usar menos el tránsito, o suspender el tránsito. Entonces ya ustedes ven qué tipo de solución es ese tipo de solución. Pero bueno, ya no existe esta resolución, como digo, y lo único que han hecho es comprobar que existía, porque yo no sé por qué la derogaron. Si la resolución no existía, yo no sé por qué fue que ayer hubo que emitir esta resolución de derogación de esa resolución, porque ella no existía. Y yo no sé por qué se va a derogar lo que no existe. No, se la derogaron ayer porque la resolución existía. Y la derogaron ayer porque la resolución ciertamente exceptuaba de los procesos habituales de la ley de compra y contrataciones esos 3 renglones. Entonces, eso en un informe de auditoría tiene que tomarse en cuenta, porque eso existía. Y repito, por eso lo derogaron ayer. Si no, no lo derogan. Pero bueno, vamos a ver cómo funciona este asunto a partir de ahora, donde hemos complicado la fórmula del agua tibia. El sol de la mañana, el sol de la mañana. Ayer se produjo pues el lanzamiento de las aspiraciones presidenciales del doctor Carlos Amarante Barret. Hasta ayer ministro de Interior y Policía, miembro del comité político del Partido de la Liberación Dominicana, que llevó ayer un acto con muy buen nivel de participación y de representatividad en un hotel de la capital. Nosotros atendimos la invitación del doctor Amarante Barret y estuvimos presentes en esa actividad. Entonces, hay una serie de cosas que es importante pues reflexionarla. Muchas personas pues adelantan juicio y adelantan sentencia en la política,
Y en la política no hay nada que esté preestablecido y no hay acontecimientos que sean acontecimientos estáticos. Y si hay algo que le conviene a un candidato, es la subestimación. Es decir, el candidato no se debe sobreestimar, porque la sobreestimación le lleva a una situación en la que probablemente crea que muchas cosas se van a generar de manera espontánea y no las trabaje. Pero la subestimación no le hace ningún daño a un candidato, por el contrario. Entre menores sean las expectativas que la gente se cree con un candidato, mayor es el espacio que ese candidato tiene para impresionar con sus avances. Entonces, cuando se ven estos movimientos, otras personas pueden decir o han dicho, bueno, 3 candidatos que hasta ahora han anunciado aspiración, el doctor Francisco Domínguez Brito, la locución que dirigió a todo el país, el doctor Reinaldo Pared, y el anuncio que hizo ayer el doctor Carlos Amarante Baré. ¿Qué conclusión puede adelantarse? Y adelantan algunos. Bueno, esta gente va a movilizar el danilismo, porque ellos tienen estructuras danilistas, sobre todo en el caso de Reinaldo Pared y en el caso de Carlos Amarante Baré. Entonces ellos van a movilizar el danilismo y el apoyo que ellos van a conseguir se limita al apoyo que puedan conseguir movilizando el danilismo. Señores, la política también plantea otras cosas. Lo que es danilista en esos casos son las estructuras, no el electorado, no las masas, que las masas van hacia donde las guíen, no son de nadie. Es decir, la potencialidad de Leonel Fernández está en la gran estructura que tiene, y esa gran estructura le da esa incidencia y esa capacidad de movilización. Pero no hay un electorado que pertenezca absolutamente a nadie, y menos en esta época. Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando van distintas ofertas al mercado? El mercado se subdivide y en cierta medida todo el mundo queda afectado. Porque ¿cómo se ejerce la política en las provincias y en los municipios? Ustedes saben por qué mucha gente está con la oposición. ¿Ustedes creen que es que son políticos opositores o que no quieren saber del PLD? No, mucha gente de la oposición, porque el PLD es una casa llena, donde no cabe nadie. Y mucha gente de la oposición, porque aquí en este municipio Eury Cabral es el jefe de ese partido, y Eury y yo tenemos diferencia. Entonces, como nuestras diferencias provinciales o municipales, y ese es nuestro campo de acción y tenemos diferencia, yo me voy a ir con uno distinto al que Eury esté apoyando. Y entonces, cuando yo establezco estructura, y fulano establece estructura, y Perencejo establece estructura, todos estamos pescando en un mercado. Y entonces el mercado realmente se afecta para todo el mundo. No es que es un solo, no. Es que es el mercado. Entonces, lo que tiene que hacer un aspirante presidencial es hacer su tarea. Es fajarse a trabajar. Porque aquí hay gente de más que quiera tener oportunidad, aquí hay gente de más que quiere trascender,
Y los aspirantes nuevos tienen la ventaja de que tienen vagones con cupo. Y hay gente que quiere montarse en los vagones. Y hay gente que quiere participar de los proyectos de poder. Entonces, esto también hay que verlo por ahí, porque eso no es que simplemente, no, mira, se van a mover, van a hacer esto, van a hacer aquello, por aquí tendrán una gran incidencia, por allí ninguna. No, es que el mercado, repito, no es de nadie, sino de las estructuras que realmente tengan la capacidad de movilizar a ese mercado. Entonces, algunas cosas importantes en lo de Amarante. Primero, lo de la renuncia. Yo creo que eso es positivo para el gobierno del presidente Medina. Aquí en el pasado hemos observado a funcionarios aspirando a la presidencia de la República. Cuando Hipólito Mejía, había varios funcionarios desde los mismos puestos, incluso gente que después da cátedra de cómo es que se manejan las cosas, aspirando desde un puesto a siendo precandidatos que nunca renunciaron. Entonces, esto es importante. Esto es importante para el gobierno y para la señal que dan los precandidatos. Ya 2 ministros del presidente Medina que buscan la candidatura presidencial dejaron los ministerios y se han ido a trabajar por la candidatura presidencial. El caso del doctor Páez Pérez, el doctor Páez Pérez no maneja una institución de esta envergadura de manejo de presupuesto y de cuestiones, y sabemos que ahí hay otras cosas que no dependen personalmente del doctor Páez Pérez en cuanto a su determinación, que ya la ejerció porque fue uno de los primeros que dio ese tipo de ejemplo aquí al anunciar una aspiración presidencial. Esta coyuntura tiene sus particularidades. Entonces, las propuestas de el doctor Carlos Amarante Baré, interesante porque algunas motivan debate, porque él está planteando, por ejemplo, una alianza público-privada para impulsar una cultura exportadora. Bueno, realmente da en la diana de uno de los desafíos que tiene la economía dominicana: promover una cultura exportadora. Cuando habla de esta cultura y de las cosas que hará, entonces más adelante pasa a otra propuesta. Esa propuesta es interesante para promover un debate, que es cuando él habla de la creación de cerca de 200,000 empleos. Yo me sorprendí un poco, porque realmente el número me parece muy alto en función de cuál ha sido la experiencia. Fíjense que aquí ha habido un impulso y un crecimiento de la economía, sin embargo estamos creando cerca de 120,000 empleos, es decir, estamos creando casi la misma cantidad de empleo que está demandando la economía, la incorporación de personas nuevas al empleo. Tenemos que ponernos por encima de eso. De ahí a que estemos en capacidad de crear 200,000 empleos, es una cuestión, realmente un paso gigantesco, pero es interesante que esto se debata. Vamos a ver cuáles son las posibilidades reales de esto, y ojalá que esta sea una meta común de todo el que quisiera llegar a la presidencia de la República. Y un tercer elemento que él no podía dejar atrás es el problema de la presencia de extranjeros ilegales en la República Dominicana. El doctor Carlos Amarante Baré habló de deportar a todos los ilegales que estén en este país.
habló de deportar a todos los ilegales que estén en la República Dominicana. Y ustedes saben que ese es un punto que uno comparte. Ojalá que no sea, pues doctor, y le conozco, pero ojalá que no sea una pose electorera. Ojalá que no sea una pose electorera, una cuestión de aprovechar un sentimiento de la sociedad para impulsar esto, sino que realmente esto sea un compromiso real. De ahí que le deseo pues suerte, que haga su trabajo en el electorado. Observé una buena estructura de diputados que le están apoyando, y esto veremos en los próximos meses cuál es la repercusión que van a tener estas aspiraciones en el mercado electoral dominicano. El sol de la mañana, el sol de la mañana. Bueno, lamento mucho la situación que se ha dado con el querido colega Pedro Jiménez de El Sol de la Tarde. Él estaba laborando en un matutino del Canal 13, que es uno de los medios desde hace un tiempo del grupo Telemicro, y entonces él fue cancelado de estos medios, o por lo menos recibió ayer una carta de preaviso en la que se prescinde de sus servicios. Entonces él asocia esto que se ha dado con él con un conflicto que se produjo con el doctor Franklin Almeida Rancier, miembro del comité político del PLD y uno de los principales promotores de la candidatura del doctor Leonel Fernández. Y entonces, porque también se dio otra situación en este sentido, parece que Pedro Jiménez formaba parte de un grupo que iba a viajar a China a través de la juventud del Partido de la Liberación Dominicana, y él también fue excluido de ese viaje. Y entonces ambas cosas él la asocia a ese conflicto. Y de manera concreta él habla de que lo que lamenta no es la pérdida del empleo, sino que el sector del expresidente Fernández haya influido en esto. Yo quiero decir lo siguiente. Estoy plenamente seguro, conociendo al doctor Leonel Fernández y habiendo tenido experiencia como la que tuvimos Eury Cabral y este servidor, que el doctor Leonel Fernández no es gente de ese tipo de cosas, ni apoya ese tipo de cosas. Incluso todo el mundo sabe lo que él ha dicho de cuál debe ser el manejo con los medios de comunicación y con los periodistas. ¿Cuál es su filosofía con relación a ese tipo de actuación? Es decir, estoy seguro, plenamente seguro, que de Leonel Fernández no pudo haber partido una cosa como esta, porque esa no es su práctica. Desde luego, cuando el doctor Balaguer hablaba de los incontrolables, mucha gente se mofaba del doctor Balaguer, pero ya sabemos que alrededor de los presidentes, por experiencias propias, y alrededor de los líderes, también hay incontrolables. Gente que actúa en función de su propia agenda o de sus propios instintos, sin importar qué daño hacen
a la causa que ellos pues están levantando. Entonces es cierto que alrededor de todos los líderes hay incontrolables. Los incontrolables de Balaguer no fueron un invento de Balaguer, no fueron un invento del doctor Balaguer. Entonces esto pudo haber sido, porque miren, yo ni siquiera comenté el incidente aquí, porque cuando observé el incidente, ahí no ocurrió nada que no se pudo haber resuelto con un diálogo, porque el doctor Almeida, pues Pedro Jiménez le hizo una pregunta, él se molestó por la pregunta, se paró, pero hasta ese momento no hubo ningún planteamiento, digamos, que se considerara lastimoso, ofensivo contra el doctor Almeida. Después que el doctor Almeida se para, es que realmente Pedro se incomoda y dice algunas cosas, pero propiamente en la entrevista no hubo nada que motivara ese cuestionamiento. Fuera igual, aquí estuvo el doctor Reinaldo Pared Pérez. Entonces, Anibelka le hizo una pregunta en base a una frase que el doctor Pared Pérez había pronunciado. El doctor Pared Pérez no podía molestarse porque le estaban preguntando sobre algo que él había pronunciado. Ahora, él lo que tiene que ver es cómo maneja eso, y lo manejó muy bien. Excelente. Pero él no puede considerar un irrespeto que se le pregunte sobre algo que usted mismo dijo públicamente y que se le cite, mire, usted dijo esto y esto. Entonces, el doctor Almeida le recordaron algo que él dijo, y eso le incomodó, pero ahí no hay nada que no se pudiera resolver con un diálogo, pasado ese momento, etcétera, etcétera. Entonces me extraña que esto haya tomado esta dimensión. De todas maneras, quiero expresar mi total solidaridad con Pedro Jiménez. Cambio y fuera. ¿Quiere